Está formado por las ramas ventrales. Miren que la definición es larga. Está formado por las ramas ventrales de los nervios raquídeos de C5 a D1, o sea, C6, C7, C8 y D1. Ahí encuentran una pregunta: 107 vértebras, porque hay 8 segmentos vertebrales, son 8 segmentos medulares y son 7 vértebras. Eso no tiene que ver nada. O sea, 8 segmentos cervicales. Pero no me cuadre, eso pasa. El pleso braquial está formado por las ramas ventrales de los nervios raquídeos de C5 a D1. Bueno, entonces ponemos aquí los nervios raquídeos. 1, 2, 3, 4 y 5. Algunas veces el pleso braquial se haya influenciado por ramas de C4. Y otras veces por ramas de D2. No lo pongo así como inconstante así. No es lo constante, se haya influenciado. ¿De qué sucede con las ramas ventrales de los nervios raquídeos acá? Y es aquí donde yo trabajo con ustedes en el concepto de C5. C5 me da el nervio dorso escapular. Y ahí lo tienen, ahí. ¿Qué les inervó en el parcial pasado el dorso escapular? Romboides y elevador de la escápula. La vez pasada yo pude haber dicho: el nervio dorso escapular es rama de pleso braquial, pero no quería enredarnos. Hoy se dan cuenta que es rama de pleso braquial. Sí, porque coger y llenarlos de una cantidad de cosas que después lo aclaramos, es mejor en lo concreto. Y lo concreto es rama de C5. Ahora viene esto. Mire acá primero. C5 recibe un aporte de C6 y uno de C7 y se convierte en el nervio torácico largo, que va a inervar a quién, al serrato anterior o mayor. Nervio torácico largo. ¿Qué va para el serrato anterior o mayor? Si se daña ese nervio, produce la escápula alada. Ahí es el concepto que yo quiero hoy, así. No es puse tal nervio, no es con el concepto de listo. Esas son ramas de los troncos primarios: el nervio dorso escapular y el nervio torácico largo. Así, perdón. Ahora miren que viene. El pleso braquial forma troncos. Así como el Medellín Nacional, que son unos troncos, el pleso braquial hace lo mismo. Troncos. Pero miren acá para que vean. Miren, yo aquí voy a poner yo troncos primarios. Y entonces decimos lo siguiente, si visualizan mejor: C5 y C6 se unen y me forman el tronco primario superior. C5 y C6. Tronco primario superior. C7 queda solito como tronco primario medio. Y C8 y D1 se unen y me forman el tronco primario inferior. Y ya tengo los troncos primarios, que son las uniones de los nervios raquídeos, ramas ventrales. Revisamos acá: C5 y C6 se unen y forman tronco primario superior. C7 sigue solo,
tronco primario medio, y C8 y D1 se unen con el tronco primario inferior. Ahora hacemos un asterisco por allá. Dice así: del tronco primario superior, mira acá primero que transcribe, sale este nervio que me va a inervar el músculo subclavio, el nervio del subclavio, del tronco primario superior, sale el nervio del subclavio, así. Si se daña, se paraliza el músculo subclavio, para de contar, no pasa nada. El tronco primario superior, sale el nervio supraescapular, que me va a inervar los músculos que ustedes se lo saben, el supraespinoso y el infraespinoso. ¿Cuál sale, perdón, profe? El supraescapular. Levanta la cabeza, niño precoz, mira, el supraescapular, para el supraespinoso y el infraespinoso. Y paré de contar. Los otros troncos primarios no dan ramas. No dan ramas. Ahora, ¿qué pasa con los troncos primarios? Cada tronco primario se va a dividir en una raíz anterior y una raíz posterior para formar los troncos secundarios. Troncos secundarios. Te voy a pintar la rama anterior de color verde. Vamos a poner aquí anterior. Aquí no hay una rama anterior y una posterior. Y la rama posterior la voy a pintar de color negro. De cada tronco primario. ¿De acuerdo? Ustedes miren, primero vamos a pintar todas las ramas anteriores. Esta es una rama anterior. Esta es otra rama anterior y esta es otra rama anterior. Ahora pinto las posteriores. Una posterior y otra posterior ahí. ¿Qué sucede ahora con estas ramas para formar los troncos secundarios? Fíjense acá. La rama anterior del superior se une con la rama anterior del medio. Se unen estas dos. Ay, Dios del cielo. Y me va a formar el tronco secundario externo. Externo. Tronco secundario externo. ¿De acuerdo? ¿Externo a quién? A la arteria axilar. Con relación a la arteria axilar. De negro tengo los troncos ¿qué? Secundarios. Los tres troncos secundarios se unen. Los tres. Y me forman el tronco secundario posterior. Los tres posteriores se unen y me forman el tronco secundario posterior. Y esta solita anterior me forma ¿qué tronco? Si este es externo, este posterior, esta solita queda como tronco secundario interno. El cuerpo se hace. Repito. Primero mira y después te escribe, que es lo mejor. Para eso yo tengo la paciencia. Tronco primario de verde. Anterior, perdón. Y de negro los posteriores. Usted mire acá. El anterior del superior con el anterior del medio se unen y forman el tronco secundario externo. Los tres posteriores se unen y forman el tronco secundario posterior. Y esta rama anterior solita forma el tronco secundario interno. Entonces la pregunta es, ramas de los troncos secundarios. ¿Qué esperamos encontrar de la rama de los troncos secundarios? Herediano, cubital,
No escriban eso, que ahora lo vamos a sacar. El radial, el músculo cutáneo, el circunflejo axilar, el supraescapular, todo lo que hemos visto. Van a salir los troncos secundarios. ¿De acuerdo? Cuando yo les mostré el mediano, ¿qué les mostré? Mitad y mitad uniéndose. ¿Recuerdan eso? Ustedes miren, tronco secundario externo. ¿Qué rama me da el tronco secundario externo? Me da A. El nervio músculo cutáneo. ¿A quién inerva el músculo cutáneo? Coracobraquial, bíceps y braquial anterior. 3 músculos. ¿A quién perfora el músculo cutáneo? Al coracobraquial. Mire qué pasa. Esta rama que quedó suelta aquí se me va a unir, miren, de color verde con una rama de esta. ¿Por qué tiene que ser así? Y este nervio que resulta aquí es nervio mediano. Entonces, si ven ustedes, el mediano está formado por una porción del externo, por una porción del interno, que forma el nervio mediano. ¿Y qué saben del nervio mediano? Claro. Inerva la mayor músculo del compartimento anterior. Inerva los músculos de eminencia antenar, a excepción del abductor que es por el cubital. E inerva el primero y segundo lumbrical, mediano. Este puede coger aquí y hace mediano, pronador redondo, palmar mayor, palmar menor, flexor común superficial de los dedos, flexor propio del dedo gordo, pronador cuadrado. Ese es el mediano hasta ahí. Y quiere hacer la lista. ¿Qué hacemos así? Ahorita ahí sale otra cosa. Mediano aporta para el flexor profundo de los dedos. Es compartido con el cubital. Eso en el antebrazo. Si usted viene con el mediano en la mano, ¿qué dice? Flexor profundo de los dedos. De la mano. Abductor corto del primer dedo, flexor corto del primer dedo, oponente del primer dedo, primero y segundo, lumbrical. Se hace el ejercicio así. Se coge ahí y lo va llenando. La medida que va estudiando, coge la rama. Cogemos el tronco secundario externo. Y este nervio grueso que termina es el nervio radial. Perdón, el posterior. Nervio radial. Es la rama terminal gruesa del tronco secundario posterior. Ahora nos preguntamos, ¿qué otra rama da el tronco secundario posterior? Le da el nervio circunflejo o axilar. ¿Para quién? Para el deltoide y el redondo menor, circunflejo o axilar. Me da el nervio tóraco-dorsal. ¿Para quién? Para el dorsal ancho. Tóraco-dorsal. Y me da unos nervios que llaman nervios subescapulares. Subescapulares. ¿Para quién? Redondo mayor. Para el subescapular y el redondo mayor. Esos son ramas del tronco secundario posterior. De ellos, ¿cuáles son los más importantes? Por ahora el mediano y el radial, pues diciendo importante por lo grande. Me vengo para el tronco secundario interno. El interno. Que no haga mayor cosa el de ¿Qué me da el interno? A ver, miren ahí. Este tronco secundario, ¿qué me da? Una rama para el mediano. Me da una rama para el mediano. Esta rama terminal del tronco secundario interno se llama el nervio ulnar o Vital.
nervio ulnar cervical. ¿Qué otra rama me da ese tronco secundario interno? Me da rama sensitiva para el brazo, la cara interna, para el antebrazo, la cara interna. ¿Cómo se llaman esos nervios? Para el brazo sería el nervio braquial, cutáneo interno. Braquial, cutáneo interno, para la piel de acá. Y el que viene para acá, ¿cómo se llamaría? Braquial, cutáneo. Antebraquial, cutáneo interno. Antebraquial. Y ahí se acaba el plexo braquial. ¿Qué me interesa de todo esto? ¿Qué me interesa? Para ser sincero con ustedes. Me interesa lo siguiente. Que ustedes digan qué ramas da el plexo braquial, las ramas. No tanto este componente acá. Las ramas del plexo braquial. Me interesa que usted cierre los ojos y diga tronco secundario externo, el músculo cutáneo y la rama externa para el nervio mediano. Tronco secundario interno, la rama interna para el mediano y el nervio cubital o ulnar. Tronco secundario posterior, radial, circunflejo, subescapular, tóraco, Dorsal. tronco secundario. Ese es el conjunto que yo quiero que usted se aprenda acá. ¿Por qué? Porque yo en el examen, sabiendo que les aclaré esto, le digo, paciente que presente una lesión del tronco secundario posterior, usted espera encontrar ¿qué? Mano Caída. Caída. Usted dice, imposibilidad para extender el brazo porque él inerva el tríceps radial. ¿No? Ese es radial. Paciente que presenta una lesión del tronco secundario interno. Mano. Y parcialmente, si usted tronco secundario interno, mano en garra. Y parcialmente parálisis del flexor profundo de los dedos. Para estos dos dedos. Recuerden que el flexor profundo tiene mitad de esta para el mediano y mitad de esta para el cubital. Eso es lo que yo quiero que se aprendan así. No es este componente que tiene como cultural, se lo aprende, como de forma braquial. Por eso la mano del Me interesa es la pregunta directa. Paciente que tiene un daño en el tronco posterior que se presenta cuando el borrachito se durmió sobre el espaldar de la silla así toda la noche y después del día siguiente amanece así. La mano ahí. ¿Qué me pasó? Comprimió el tronco secundario posterior. ¿Cómo lo comprimió? Se le hace fisioterapia y vuelve otra vez. Esa compresión se llama neuropraxia. Oiga eso. Neuropraxia es la compresión de un nervio. Neuropraxia. Neuropraxia, que puede ser por muchos factores. ¿Cómo qué? Usted se corta aquí y le produce una cicatriz y le comprimió este nervio. La cicatriz, porque la fibra colágena cicatriza, que ya vieron eso, y comprime el nervio. Entonces, como comprime este nervio aquí, el mano llega con mano de mano en garra. ¿Qué nervio está aquí? Cubitario. Cubitario. No. No, él pasó así. Le dije así. Y entonces está señalando. Si ahí es el cubital, no en garra. Epitrocles, señor, cubital, no me disputa, 40 años enseñando. No, la lesión aquí, cubital. Si la lesión a nivel del epicóndilo, radial. Sí, es que sabe cómo. Si es toda la mitad, Mediano. mediano, sí, fácil. ¿Sí? Eso, ¿verdad? Me acabo de dar cuenta que no estudiaba nada. Irrigación del miembro superior. Y me dio regañando. Ahí. La aorta. El callado de la aorta me da tres grandes arterias. A la derecha el tronco ráqueo, Encefálico. cefálico. Brachiocefálico, que se compone de
carótida primitiva derecha y la arteria subclavia al lado derecho. A la izquierda me da la carótida primitiva izquierda, directamente. Y acá la subclavia al lado izquierdo. Te decimos, irrigación del miembro superior, lo vas a tener la arteria subclavia. Irrigación. Entonces, hacemos esto aquí. Pintamos esta primera costilla. Ahí. Y en este recorrido de aquí hasta la primera costilla se llama arteria subclavia. Ahí, subclavia. Después hago este dibujo aquí. El deltoide, busco esta cavidad aquí, donde se mete la arteria subclavia y recibe el nombre de arteria axilar. Axilar. Ya la tengo aquí en la axila. Y ponemos ramas. Son 6 ramitas fáciles, así. ¿Cuáles son las ramas de esta arteria? A. La arteria torácica superior. Torácica superior A. B. La arteria acromiotorácica. Acromiotorácica. B. C. La arteria mamaria externa. Está para la mama, pero por la parte de afuera del tórax, porque hay una mamaria interna que va por dentro. Mamaria externa. C. D. La arteria subescapular. Subescapular. Esa arteria subescapular me da una ramita que rodea la escápula, que se llama circunfleja escapular. Sería la E. La subescapular me da la arteria circunfleja escapular. Y se continúa acompañando el nervio tóraco-dorsal como la arteria tóraco-dorsal. Tóraco-dorsal, circunfleja escapular. Y esta es la subescapular. La última. Llegamos al cuello quirúrgico del húmero aquí, donde localizo qué nervio. Circunflejo. Y ahí la arteria axilar me da sus 2 ramas terminales que van a formar un círculo, de ahí su nombre. Circunfleja humeral anterior y circunfleja humeral posterior. Ay, Dios de la gloria. Circunflejo humeral anterior que viene por aquí, y la circunfleja humeral posterior viene por acá y forman un círculo aquí, acompañando el nervio circunflejo. Y sale de ahí, sale y se convierte en arteria braquial o humeral. Ay,